De ciudadanos que, sensibilizados por el maltrato que se le da a las mujeres en general, que terminan en muchos casos en violencia tal que terminan con la muerte de las mujeres, alzaron la voz y dijeron ni una menos, claro. En este caso fue una instancia de recuperación del derecho que tenemos a vivir en tranquilidad y en paz. Sin embargo, esta construcción de la que se habla, cuando digo construcción social, de cómo, de dónde, de en qué lugar, en qué escenario estamos viviendo, lo debemos hacer entre todos. Cuando digo entre todos, digo en la familia, en la escuela, en el trato, en las veredas, en los medios de comunicación también. Por eso, bienvenida es la actividad que la Asociación de Periodistas del Departamento de Uruguay realiza, invitando a una periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación que va a hablar sobre la comunicación y género. Sandra Chaer, ¿sí? Sandra Chaer. Sí, Chaer, claro, no sabía la acentuación del apellido. Buen día, Abelardo Santangelo es mi nombre, desde Concepción del Uruguay, el programa en Duplex Animal TV, te estamos saludando. ¿Qué tal, Abelardo? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires, capital? Sí. Ah, caramba. Bueno, te vemos en la imagen y sos... No de origen, de verdad, ¿eh? De origen soy de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ah, bien, pegadito nomás. Hay General Paz de por medio, digamos. Sí, exacto. Está muy bien. Apenas cruzás la General Paz. Bueno, te vemos en la imagen, valiéndonos del dúplex que tenemos, y sos una persona realmente joven. ¿Graduada dónde? En la Universidad de Buenos Aires. Bien, en la UBA. Está muy bien, está muy bien. ¿Vinculada a qué temáticas estás? ¿De qué manera ejerciendo el periodismo, la comunicación? Mira, yo trabajé muchos años en medios masivos de acá, de medios nacionales de la ciudad de Buenos Aires, y primero en la revista La Maga haciendo cultura, y desde hace más o menos 20 años ya trabajando temas de género, y hace unos 10 años empecé a trabajar desde la sociedad civil y ahora dirijo un espacio periodístico propio en internet que se llama Comunicar Igualdad, donde trabajamos comunicación y género. Muy o sea, bien. Periodismo con perspectiva de género, pero además la asociación tiene, digamos, otras áreas, entre las cuales está capacitación, por eso me están convocando para esta actividad. Está bueno, o sea que esta problemática que hizo eclosión con la manifestación pública masiva en todo el país no es nueva. No, mira, nosotros venimos trabajando desde el año 2005, desde la sociedad civil, y yo venía trabajando temas de género en los medios desde fines de los años 90, o sea, ya ahí empezábamos, no solamente yo, otras periodistas también, a trabajar estos temas. Ahora están mucho más visibilizados, pero digamos que los temas están en la sociedad hace muchísimo, lo que faltaba era esta visibilización. Yo creo que la marcha colaboró muchísimo en visibilizar este tema, ¿no? En darle legitimidad. Me imagino la mirada sesgada que tendrían hace 10 años. ¿La mirada sesgada en qué sentido? Digo, de rara avis que eran hablando de estos temas. Sí, te costaba mucho incluso meter estos temas en los medios masivos, ¿no? Pelear como el espacio junto con otros temas de agenda. Hoy es un poco más sencillo eso, hoy los medios están más abiertos a las distintas problemáticas de género, que no es solamente violencia, ¿no? Bueno, evidentemente acá en Concepción del Uruguay al menos la marcha fue masiva, pasó lo mismo en todos lados, hay que decirlo. ¿Desde dónde o cuál sería la llave, si es que la hay y si es única, para que esto termine siendo un tratamiento igualitario entre los géneros? ¿Vos decís que debería pasar de ahora en más o cómo se llegó a la marcha de la semana pasada? ¿Qué debería pasar ahora en más? Porque claro, la pregunta era, terminada la marcha, 7:30 de la tarde, nos miramos y me miraron, parece que los que estamos en los medios de comunicación tenemos todas las respuestas todas, y me dijeron, ¿y ahora? Y yo te lo pregunto a vos, ¿y ahora? Claro. Mira, a ver, por un lado está lo que se pidió en el petitorio de la marcha, que yo coincido completamente, me parece completamente adecuado y tiene que ver
con que el Estado adopte, tenemos una ley 26485 de violencia, es decir, que no le estamos pidiendo al Estado que la ley exista, porque la ley la tenemos, es una buena ley, es de las mejores de la región, digamos, está en sintonía con lo que se pide desde los organismos internacionales, no hay ninguna duda sobre esta ley. El tema es que esta ley se aplique completamente, que haya plan de acción, que haya recursos, que se ponga en práctica, que haya estadísticas, todo lo que se pidió en el petitorio, eso debería empezar a pasar, ahí hay una demanda hacia el Estado. Y después me parece que la marcha instaló algo que es muy importante también, que es esto que te mencioné medio al pasar antes, que es pasar de la legalidad, que la legalidad de la ley la tenemos, a la legitimidad. O sea, tenemos ley de violencia de género desde el 2009, teníamos ley de violencia doméstica desde los años 90, sin embargo este no era un tema legitimado, este no era un tema que para la sociedad fuera trascendente, que debiera transformarse en una política pública central, era un tema más bien lateral, vinculado a las mujeres, o sea, por lo tanto un tema menor, así en general entraba también en las agendas de los medios. Yo creo que el paso del antes y después de la marcha tiene que ver con que no solamente el Estado, sino el resto de la sociedad también asuman la legitimidad de este reclamo y consideren como un tema central de una sociedad a la violencia de género, que de hecho esto se está planteando en distintos informes internacionales hace años, los informes de desarrollo humano que hace el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hace años que plantean que los costos que tiene para un país la atención de las situaciones de violencia de género disminuye muchísimo el PBI. O sea que, digamos, acá hay un tema ya de cuestiones económicas de involución o evolución de un país también, ¿no? Entonces yo creo que ahí debería ir un poco la línea del después del 3 de junio. Hablaba yo y te decía qué difícil que debe haber sido hablar de estos temas hace 10 o 15 años, incluso sin tanta masividad de redes sociales. Y pregunto por dónde empezar. Nosotros, que ya cumplimos los 35, me gusta decir, ¿desde dónde empezamos? ¿En qué momento suponemos que aquello que teníamos culturalmente arraigado hoy debe ser cuestionado? Sí, bueno, a ver, yo tengo más de 35 también, ¿no? No, yo también. Bueno, pero vos y yo evidentemente bien podemos decir, tranquilos y sin negarlo, ya cumplimos, yo que ya cumplí 35, podemos decir, y no nos equivocamos. Bueno, yo cumplí unos más, pero no importa, el punto es, a ver, yo vengo trabajando estos temas desde hace muchos años, pero además como posición filosófica me parece que todo el tiempo tenés que estar teniendo una mirada crítica hacia vos misma y hacia tu entorno. Y me parece que, digamos, la perspectiva de género, una vez que vos la asumís como mirada de la realidad, ya no tenés un vuelta atrás, ya vas a empezar a los famosos lentes violetas de los que habla el feminismo, ya vas a empezar a mirar de esa manera todo tu entorno, toda tu vida, y a revisar un montón de situaciones que tenías naturalizadas y que en realidad lo que hacen es, digamos, reproducir desigualdades, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, digamos, la propuesta de asumamos la perspectiva de género, miremos el mundo desde este lugar, no debería ser muy diferente a lo que una tendría que hacer todo el tiempo con su propia vida, ¿no? Que se está revisando conductas adecuadas o inadecuadas. A veces y le cuesta, nos cuesta a los hombres ubicarnos en ese lugar, ¿no? En el trato cotidiano incluso. El cuestionamiento permanente que vos decís lo debemos hacer hoy por hoy en este tiempo que nos toca transitar en función de un cuidado absolutamente necesario, teniendo en cuenta que no son particularmente las culturas que tenemos. Sí, yo creo, sabés que no es un tema de género, no me parece que les cueste más o que les vaya a costar más a los varones que a las mujeres, por ninguna razón. Me parece que en verdad debería ser una posición vital que trascendiera los géneros. Lo que sí es cierto es que lo que te muestran, digamos, todos los estudios de género de las últimas décadas,
es que la desigualdad tiene que ver con que, digamos, los lugares de privilegio social y político los tienen ocupados los varones. Entonces, obviamente, para quien ocupa el lugar de privilegio, va a haber, desde quienes ocupan los lugares de privilegio, va a haber mucha más resistencia a revisar conductas que desde quienes tienen el lugar de subordinación y dicen, no, a ver, quiero un espacio, quiero mis derechos, quiero ocupar el lugar que me corresponde. Cuando vos estás del otro lado y lo que tenés que hacer es ceder espacios y empezar a acomodarte una realidad más igualitaria, es lógico que te va a costar más, pero no porque seas varón, sino porque por ser varón históricamente ocupaste esos lugares de privilegio, ¿no? Bueno, de hecho, en el ámbito político institucional se ha tenido que apelar a una ley para que las mujeres tuvieran un lugar que obviamente les debe corresponder. Exacto, y fíjate que la ley de cupo, o sea, está probado que los países que tienen ley de cupo, como tenemos en Argentina, logran realmente un acceso de las mujeres o una representación femenina en los parlamentos. Y los países donde no hay ley de cupo siguen teniendo representaciones muy bajas, o sea, no es que vos decís, a ver, por default se va a ir dando que como la igualdad está sucediendo en algunos países del mundo, todos vamos a llegar a ellos. No, no es cierto. Digamos, y por ejemplo en Argentina tenemos ley de cupo para los sindicatos y sin embargo no se cumple, la representación sindical sigue siendo mayoritariamente masculina, o sea que ahí tenés se llaman medidas de discriminación o de acción positiva, ¿no? Las medidas como la ley de cupo. Tenés que esas medidas son muy necesarias para lograr la igualdad. De hecho, por ejemplo, en las empresas no se logra instalarlas. Europa hizo un intento de poner, digamos, algún tipo de normativa en relación al acceso de las mujeres a los altos cargos de las empresas y como es ámbito privado no se puede avanzar. Qué tema ese, ¿no? Claro, bueno, pero es así, digamos, o sea, vos vas viendo cómo los lugares se van logrando a fuerza de lucha, no porque nos los regalen. Claro, claro, bueno, evidentemente. ¿Te acordás la publicidad aquella de que has recorrido, muchacho, un largo camino ya? Sí, la de Virginia Slim. Virginia Slim, sí, Virginia Slim. Viste que tenemos más de 35. Bueno, yo no lo puse en duda, Estamos conversando con la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Sandra Chaer. Este sábado a las 10 de la mañana va a estar en la sede de ACMER, brindando un taller de sensibilización en comunicación y género. ¿En qué va a consistir? ¿Cuánto tiempo va a durar, para la invitación a la comunidad de Concepción del Uruguay, Sandra? Sí, mira, son 4 horas, va a haber un cortecito en el medio, pero empieza a las 10 y terminará a 2:30 más o menos. Y justamente vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar un poco de igualdad en general, después vamos a hablar de cómo aparece esto en los medios, vamos a ver estereotipos, vamos a ver específicamente violencia, un poco para ver cómo se cubren estos casos, entender, porque en el Ni Una Menos justamente también deja como una gran tarea, como decías vos antes, para el periodismo, ¿no? A ver cómo, yo creo que el Ni Una Menos te habla específicamente de violencia, pero de trasfondo te está hablando de desigualdades, entonces la capacitación también va a abordar específicamente la cobertura de casos de violencia y también en general lo que es la perspectiva de género en los medios. Bueno, la invitación queda hecha, serás bienvenida a Concepción del Uruguay. ¿Conocés nuestra ciudad? Sí, estuve un par de veces, hace un par de años, camino a las cataratas, paramos ahí. Ah, bien, bueno, serás bienvenida nuevamente al pueblo. Muchas gracias, Abelardo, un fuerte abrazo. Gracias, te esperamos. Nos vemos. Gracias. Sandra Chaer se llama, es periodista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y gracias a su propia organización que integra y conduce, que se llama Comunicar Igualdad, gracias a la PDU, la Asociación de Periodistas del Departamento de Uruguay, a ACMER, justamente en su sede se va a dar este taller de sensibilización en comunicación y género con el auspicio de Radio 10, Termas Concepción y el miércoles la Cooperativa de Comunicación y Cultura. Nos llega un mensaje.